podemos arrancar con la exposición. Ujú. A ver, eh, bueno, entonces, ahora, muchas gracias por invitarme también. Bueno, aunque virtualmente, les saludo cordialmente desde Valencia, España, donde la gente está todavía festejando ese festival que se llama Fallas. Por lo tanto, no sé si ustedes escuchan o no, pero por lo menos yo escucho muchos petardos y fuegos artificiales y a veces estos ruidos me impiden, me quitan las concentraciones. Pero bueno, eh, de todas formas, para mí es un honor hablar sobre Silvia Gesell, sobre todo en el propio día 17 de marzo, que es, bueno, quizás ya ustedes saben, es el no, aniversario de, no, el propio día cuando nació Silvio. O sea, justamente hace 160 años que Silvio nació en Sankt Vith. Hoy en día ese pueblo pertenece a Bélgica, pero en aquel momento era un pueblo alemán. Y entonces me da mucha satisfacción poder hablar de Silvio Gesell en ese día, ¿no? tan conmemorativo. Como no tengo demasiado tiempo, no sé si ya está proyectado. Sí. Entonces empiezo por la no, presentación. Entonces, entonces no sé si se ve ya mi primera pantalla. Sí, se está viendo Sí, se la puede introducción. compartir mi PowerPoint. Ah, todavía. Ah, perfecto. Ahí me parece que ya lo vamos a visualizar en un segundo. Porque bueno, yo también lo estoy siguiendo desde YouTube y ahí no veo que mi PowerPoint Ah, es. Ah, perfecto. sí. Ahí en el propio escenario sí se ve, pero no sé, en YouTube también se puede ver mi PowerPoint con más claridad. Te estamos visualizando en este momento a vos. Ajá. Ok, entonces. Entonces empecemos. Hoy, bueno, voy a hablar de Silvio Gesell, las tasas de interés negativas en el mundo actual. O sea, creo que, bueno, hoy y mañana tenemos como tantos ponentes y cada uno va a hablar sobre todo de la parte de la moneda oxidable de Silvio Gesell, ¿no? Esa parte más teórica. Entonces, de mi parte me gustaría enfocarme en algunas partes, bueno, que no suelen mencionarse menos, ¿no? Eh, y también esta vez quisiera hablar en nombre de Dinero Positivo, que es, bueno, yo diría la sucursal española de un movimiento internacional por la reforma monetaria de que voy a hablar más tarde. Pero porque, bueno, ese movimiento también tiene bueno, una similitud con lo que propuso Silvio, ¿no? En su momento. Entonces se puede ir a la siguiente, al siguiente diapositivo. Eh, Un segundo que ahí te voy a pasar un segundo plano y voy a poner las sí, diapositivas. sí. A ver si sale. Sí. Perfecto. Entonces creo que ya está en la segunda imagen, no, segundo diapositivo. Entonces, cuando hablamos de Silvio Gesell, la gente casi no exclusivamente habla de la moneda oxidable, pero hay otra propuesta importantísima que se llamaba libre tierra. O sea, se trataba de nacionalizar todos los terrenos en un país. Por ejemplo, en caso de Argentina, nadie ya no tendría su propia estancia, o sea, la estancia será solo alquilada, ¿no? Y las estancias, los, ¿no? apartamentos y, bueno, las fábricas, no, fábricas, ¿no? Etcétera, todos esos terrenos serán de la propiedad del Estado argentino. Y nosotros, bueno, bueno, nosotros, pero ustedes, ¿no? Ahí en Argentina, serían solo inquilinos para usar este tipo de terrenos. Y con eso permitiría que el Estado argentino recaude eh,
una enorme cantidad de rentas por alquilarlos y con ese dinero el Estado argentino podría pagar eh, suficiente cantidad de dinero a las madres para que puedan dedicarse a cuidar a sus hijos. Esta es no, fue la propuesta que no, no, hizo Silvio Gesell en la quinta parte de la obra maestra, El orden económico natural. Bueno, quinta parte en la versión castellana y segunda parte en otras versiones como en alemán o inglés. Y me gustaría contarles que por más increíble que sea, este tipo de nacionalización de todos los terrenos se ha realizado ya en un lugar insólito. Y puedes ir a al siguiente diapositivo. Perfecto. Sí, por más increíble que sea, es Hong Kong. O sea, uno de los lugares más capitalistas del mundo. O sea, muchas veces cuando hablo de la nacionalización de terrenos, suena que esa idea es comunista, pero en realidad se puso en práctica en en uno de los escaparates, ¿no? Del capitalismo del mundo. O sea, no, esta política se puso en práctica ya no, por supuesto, en la época colonial, cuando Hong Kong era una de las tantas colonias británicas. En aquel momento, todo el territorio de Hong Kong le pertenecía a no, a la monarquía y y cada vez que construía, la gente construía edificios, apartamentos, fábricas, etcétera, tenían que pedirle al gobierno colonial que ¿no? Prestara ese terreno y después pagar no, una alta cantidad de renta. Bueno, Hong Kong ya no es más británico y a partir de 1997 es, ¿no? una región especial administrativa de la República Popular de China, pero el sistema no se cambió. O sea, hoy en día es el gobierno de Hong Kong que mantiene la misma práctica que en la época colonial. Eh, eh, entonces, de hecho, ese ingreso, ¿no? De rentista es muy importante para el gobierno de Hong Kong. Prácticamente más o menos un sexto del ingreso del Tesoro de Hong Kong viene del alquiler de sus terrenos. O sea, hay, como vemos en esa foto, hay muchos rascacielos ahí en Hong Kong y todos los que construyeron y no tienen no poseen esos edificios, tienen que pagar siempre esa cantidad de no, renta y, y después calculé. Si se pudiera no, distribuir todo ese ingreso, como no, todo ese ingreso no, a la gente, bueno, a las familias con personas menores de 18 años, ¿cuánto sería por cápita? Entonces, el resultado era alucinante. O sea, serían como $10.000 de Hong Kong por mes. O sea, más Verstehe, que sí. $1.200 por mes. O sea, si alguien tiene, por ejemplo, cuatro hijos, ¿no? Bueno, podría ¿no? recibir como $5.000 por mes solo por tener hijos y con ese dinero podría, ¿no? establecer, ¿no? tener una vida más económica más estable. Hier, du kannst nur bei dir an. Achso. Siguiente, por favor. Hallo? Sí, Hallo? ¿aló? Miguel? Sí, Ja? sí. Hier ist Werner. Can you understand me? Yes, but I'm giving my presentation, sorry. Okay. Werner. Ok, entonces ahora yo Sí, por sigo favor. esa presentación. Entonces, ahora voy al tema de la libre moneda, ¿no? Y la libre moneda consiste en dos, no, teorías. La gente, no, concepto, la gente habla más de moneda oxidable, o como más o menos contaron otros ponentes, de que el billete, cada billete caduca, hay que poner una estampilla para no mantener ese valor, todo eso, ¿no? Pero
hay otro aspecto muy importante de que me gustaría hablar como activista de dinero positivo, que es el control de la masa monetaria por el Estado. ¿Por qué? Porque ahora, a la siguiente diapositiva, por favor. Porque nosotros pensamos que la plata la emite el Banco Central, ¿no? En caso de Argentina sería el Banco Central de la República Argentina, acá en caso de Europa sería, no, sería el no, Banco Central Europeo, en caso de Estados Unidos sería la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Por una parte es cierto que todos esos billetes de peso argentino, euro, dólar, etcétera, son no, imprimidos y emitidos por el Banco Central. Pero la mayoría del dinero no se emite de esa forma, sino por la banca privada, ¿no? Cuando nos conceden créditos. Por ejemplo, hay alguien quiere comprarse una vivienda que, por ejemplo, en Alemania, que quizá, por ejemplo, valgan como 500.000 euros. Entonces, esa persona no, va a un banco y el banco le concede ese crédito. Pero lo que pasa no es que ese banco le entregue no, muchos billetes de como 200, no, 200 euros para que esa persona pueda después pagar en efectivo. Lo que hace es simplemente el banco, es que un funcionario se sienta enfrente de la computadora, teclea ese valor, bueno, concedido ese crédito de 500.000 euros ¿no? al señor no sé qué, y el dinero entonces el dinero lo crea prácticamente ese mismo banco. Y en Reino Unido, donde ese proceso está más avanzado, el 97% de la libra esterlina, o sea, la moneda oficial, está emitida por la banca privada de ese modo. Y ese hecho lo admite hasta el propio Banco de Inglaterra. Por lo tanto, hoy en día el Banco Central no está pudiendo controlar la masa monetaria directamente, sino indirectamente a través de diferentes políticas no monetarias. Y aquí se puede meter ese video que también compartí, ese video que dura como 4 minutos. ¿Me repetís el nombre? Tres simples cambios. De momento no me ha llegado el video, pero ahora lo estoy buscando. Sí, es que hay Cuando lo tenga, te interrumpo brevemente para pasarlo. Sí, es que es un video corto, pero muy fácil de entender y esta vez en caso de que no consiga, de mi parte también podría compartir, creo. Si lo tenés a disposición, lo podemos compartir a través de tu máquina. Ok, entonces voy a compartir a través de mi máquina. eh, 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 a ver si se escucha también el video o no. ¿Se escucha? ¿Aló, aló? Me parece que no te estamos escuchando en el auditorio. Ah, No tenía- estamos escuchando el video si lo has puesto en reproducción. sí, es ¿será que? Ah, ok, así tenía que ser. Entonces, creo que esta vez voy a poder mostrar ese video con sonido. De una forma u otra, el Ahora sí se escucha o no. dinero Ahí se desactivó el video. Quizá es mejor, bueno, por si acaso voy a volver a proyectar ese video de ese link.
Miguel, ahí vos nos estás compartiendo. Sí, ¿no se No lo escucha? estamos viendo. ¿No? No, no. Extraño. Eh, bueno, entonces voy a ver, decime si estoy no, compartiendo esa pantalla o no. El sistema operativo ha bloqueado el contenido compartido porque tiene demasiada... ah. De una forma Parece que... Perfecto, ah, ah, perfecto ahí. ¿se puede? Entonces, ok. Entonces empiezo. De una forma u otra, el dinero influye en casi todo lo que ocurre en el mundo. Para resolver los grandes retos sociales, económicos y medioambientales de hoy en día, es esencial cambiar la naturaleza del dinero. Ahora mismo tenemos un problema. Los bancos crean más del 97% del dinero que hay en la economía a través de préstamos. Casi todo este dinero va directo a la Ahí, burbuja inmobiliaria o a la un especulación segundo, financiera. no estamos visualizando el video. ¿Ah? ¿No? Me da la impresión de que tu máquina no lo está cargando para poder transmitirlo en el video de... Extraño. Porque O es que sea, tiene pequeñas trabas que... A creo ver, que... trata de bueno, reproducirlo, trata de reproducirlo tal cual lo tenés ahora en... sí, sí, es que estoy tratando de reproducir, pero parece que la tecnología está fallando. Entonces es mejor no. Bueno, entonces tengo que cortar ese vídeo porque si no, perderíamos media hora tratando de no, Perfecto. reproducir. Ahí Lástima lo que no estamos puedo. viendo. Si lo podés reproducir, si no, continuamos con las filminas, no hay ningún problema. Bueno, otra posibilidad sería quizá colocar el subtítulo en castellano. No, Ahí lo así, estamos bueno. viendo. Por favor, De una pero forma u otra, no el expandas el dinero video, influye solamente en casi déjalo todo lo en que ocurre en miniatura. el mundo. Miniatura. Lo No. tenés que dejar en miniatura sin expandir la ventana del video. Ah, Ahí, Para resolver los grandes retos sociales, perfecto. económicos y medioambientales de hoy en día, es esencial cambiar la naturaleza del dinero. Ahora mismo tenemos un problema. Los bancos crean más del 97% del dinero que hay en la economía a través de préstamos. Casi todo este dinero va directo a la burbuja inmobiliaria o a la especulación financiera. Esto ha provocado más desigualdad, el mayor endeudamiento personal de la historia, altos precios inmobiliarios y una crisis financiera devastadora. Pero con 3 cambios sencillos en el funcionamiento del dinero y la banca, las cosas serían muy distintas. Estos 3 cambios supondrían una economía más estable, con más empleo, con menos deuda y un buen punto de partida para afrontar la crisis medioambiental. Así pues, ¿qué debemos hacer? Primero, arrebatar a la banca el poder de creación del dinero, para convertirlo en un proceso democrático, transparente y que rinde cuentas. Si se le permite crear el dinero a la banca, crea demasiado en épocas de bonanza, provocando crisis financieras, y demasiado poco en épocas malas, agravando las recesiones y el paro. Invierten casi todo el dinero creado en burbujas inmobiliarias y especulación financiera, y solo una pequeña cantidad en empresas no financieras. Creemos que no nos podemos fiar de los bancos. Están programados para perseguir beneficios a corto plazo y eso es incompatible con algo tan esencial como la creación monetaria. Y la regulación no es suficiente. Los controles han fracasado repetidamente y no hay razón para pensar que esto vaya a cambiar en el futuro. Pero tampoco podemos delegar esta responsabilidad en los políticos, dado que son tan poco de fiar como los bancos. Por tanto, necesitamos un nuevo comité que determine si hay que crear dinero y en qué momento. Este comité tendría que rendir cuentas al Parlamento y estar protegido de los intereses creados. Crearía una cantidad adecuada de dinero, ni demasiado para que no se provoquen burbujas o crisis, ni demasiado poco para no caer en recesión. Segundo paso, dinero creado, libre de deuda. Ahora mismo los bancos crean dinero cada vez que hacen un préstamo. Eso significa que por cada euro que hay en tu cuenta hay otra persona que debe un euro. Casi todo el dinero que circula en la economía es en realidad dinero prestado de los bancos y tenemos que pagar interés por casi todos los euros que hay en existencia.
Si intentáramos repagar todas las deudas, ese dinero desaparecería de la economía, agravando la situación de los que siguen endeudados. En vez de dejar que los bancos creen nuestro dinero, podría crearlo el Estado libre de deuda. Y en lugar de prestar este dinero a la economía a través de hipotecas y préstamos, se podría invertir en la economía. Podríamos estimular la economía real con dinero nuevo y libre de deuda y facilitar el pago de las deudas de los ciudadanos. Tercer paso. Queremos que el dinero llegue a la economía real antes que a los mercados financieros y a las burbujas inmobiliarias. Si ese dinero nuevo se utilizara para financiar el gasto público o reducir los impuestos, sería un dinero anclado en la economía real. Crearía empleo y apoyaría a las empresas, en lugar de estimular los mercados financieros e inmobiliarios. Nos esperan grandes retos en los próximos años, como el aumento de la población, el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales. Ahora mismo es imposible resolver estos problemas porque el dinero, que afecta prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, está roto. Tenemos que arreglarlo e instaurar un sistema monetario que beneficie a la sociedad en vez de perjudicarla. Bueno, esto ha sido el video, bueno, la traducción en castellano del video que, bueno, se produjo originalmente en Reino Unido y que después, un momento. Y, y entonces, este video se produjo hace bastante tiempo, por lo tanto, no aparece la imagen del actual primer ministro británico, ¿no? Señor no, Boris Johnson, sino el de aquel momento, pero eso es de menos. El problema principal de nuestro sistema monetario es que la propia emisión de dinero, o sea, como decía Félix, ¿no? Que el dinero para nuestra economía es como la sangre, pero ¿cómo es posible que se inyecta la sangre a nuestro cuerpo siempre cobrando tasa de interés? ¿No? Pues, o sea, la inyección, ¿no? O sea, ¿cómo sería si la transfusión fuera una actividad lucrativa? Esto es el mayor problema que tenemos en nuestro sistema monetario y, y la propuesta de dinero positivo o positive money, como se dice en Reino Unido, nacionalizar ese proceso sería, ¿no? Sería en la misma línea que la propuesta de Silvio, aunque bueno, Silvio no prestó atención en ese aspecto. Entonces, podríamos ir a la diapositiva 6. Sí, entonces Positive Money es el movimiento que nació en 2010 en Reino Unido y después nacieron otros grupos similares en diferentes países como Alemania, Suecia, España, etc. Entonces, como vimos en el video, nosotros tenemos tres propuestas. Primero, arrebatar a la banca el poder de creación del dinero para convertirlo en un proceso democrático, transparente, que rinde cuentas. Segundo, dinero creado libre de deuda. Y tercero, queremos que el dinero llegue a la economía real antes que a los mercados financieros y a las burbujas inmobiliarias. Y el siguiente, por favor. Y de hecho, en cierto modo, ya tenemos una experiencia de ese tipo. Hoy en día, en ese contexto de la creación monetaria por el propio banco, la gestión monetaria por el propio Banco Central en vez de la banca privada, se habla cada vez más de CBDC, o en inglés, eso significa Central Bank Digital Currency, o sea, moneda digital emitida por el Banco Central. Y desde hace como un año y medio se ha implementado la primera experiencia en las Bahamas, ¿no? Que está un poco más al norte de Cuba y al este de Florida, ¿no? Entonces, Sandal Dollar se implementó en un país
que es un archipiélago, y existen hasta islas donde no hay ninguna sucursal bancaria. O sea, esa gente que vive en esa isla tiene que viajar en barco para llegar a una sucursal bancaria más cercana y, por ejemplo, a veces simplemente para transferir plata o sacar efectivo, etc. Y ese país, no, por ese país también pasan muchos huracanes y no era muy poco cómodo. Por lo tanto, el Banco Central implementó ese sistema con la ayuda del Fondo Monetario. Y por eso hoy en día cualquier ciudadano que viva en ese país no tiene que ser bahameños, sino también extranjeros que no con residencia no legal allá pueda tener una cuenta bancaria en el Banco Central para realizar transacciones financieras. Y este tema es muy importante también. Yo no sé sobre Argentina, pero por lo menos en algunos países latinoamericanos, donde más que la mitad de la población adulta sigue sin cuentas bancarias. Nosotros sabemos la dificultad que tienen esa gente que no tienen cuentas bancarias, ¿no? En una banca privada, porque esa banca privada exige unas cuantas condiciones que lamentablemente una parte de la población latinoamericana no puede cumplir, pero con la implementación de CBDC, cualquier ciudadano que viva en ese país puede tener una cuenta bancaria y por lo tanto va a poder disfrutar todos los servicios financieros. Esto sería muy importante también para que la gente salga de la pobreza. Siguiente. De hecho, de Kim Gauer ya habló ¿no? Ricardo Orsi, por lo tanto no voy a repetir, pero es una moneda ¿no? oxidable que ya se practicó desde hace casi como 20 años y existen experiencias similares, por ejemplo, como Eusko, que está en el País Vasco francés, y también X, que está en otro País Vasco, esta vez español, por ahí Bilbao, como Bilbao. Siguiente, por favor. Y cuando hablamos de la moneda, cuando hablamos de Silvio Gesell como movimiento social, no podemos nunca olvidar la existencia de INBO, que es una asociación alemana que reivindica la puesta en marcha de una moneda oficial oxidable. Creo que después quizá alguien va a hablar más sobre este tema, pero bueno, por lo menos me limito a presentar esa página web. Y por último, siguiente, por favor. Hasta en Japón existe una sociedad que se llama en inglés Gesell Research Society Japan, o sea, la sociedad japonesa de investigación sobre Gesell. Bueno, en realidad es una asociación principalmente gestionada por un señor economista, Eiichi Morino, quien estudió el tema de Silvio Gesell mucho y él se encarga de publicar como boletines, y las informaciones están en japonés, así que no creo que ustedes se entiendan, pero por lo menos puedo decir que sí existe en Japón, ¿no? un grupo de economistas, geselianos. Y siguiente. Bueno, entonces ya no quito más el tiempo, entonces espero que les haya sido interesante, un poco interesante mi presentación y espero que esta conferencia sea el primer vez, un paso más hacia esa implementación de ideas geselianas. Muchas gracias por su atención.